Buenas noches. Hoy enterraron al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, a Julio Almanza, asesinado a principios de semana en Matamoros. Lo enterraron en el panteón, en un panteón, en el Buenavista, en Brownsville, en Texas. A más de, son más ya de 50, casi 60 horas del asesinato. No hay detenidos, no se ha informado sobre el móvil del asesinato. Hay que recordar que el señor Julio Almanza denunció el cobro de piso de comerciantes en Nuevo Laredo. Eso a principio de semana. Hoy se conoció de otro secuestro a un empresario, un restaurantero de Reynosa, el señor José Ventura Castillo. Se lo llevaron anoche. La activista Delia Quiroa dio a conocer esta información. La víctima es padre de Verónica del Castillo, quien es suplente de la senadora electa por Morena, Olga Sosa. Delia Quiroa difundió en sus redes el audio de la conversación que la hija del empresario secuestrado sostuvo con el grupo de secuestradores de su padre. Llevarles el dinero. ¿Dónde los voy a ver? Ya lo tienes. Dígame, o sea, exactamente, dígame usted dónde lo veo para darle el dinero. Y va a ser, me lo da ahí viendo yo a mi papá y yo le voy a dar el dinero. No. No, mija, las cosas no van a ser como tú quieres, mija. Y aquí los que mandamos somos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, dígame entonces, ¿qué hago? A ver, dígame. Las cosas, mira, ponme atención, hija, sé inteligente. Las cosas no se van a hacer como tú quieres, hija. No se van a hacer como tú quieres. Mira, nosotros tenemos oídos, un chingo de oídos en el gobierno, PGR, Policía Estatal, Marina, lo que tú quieras. Un panocheo que se haga, despídete de tu papá. Porque nos van a informar en corto. Todo está comprado aquí, todo está comprado. Si te quieres hacer la superhéroe, hija, vas a estar muy mal, hija. A ver, pásame a mi papá. No, pues ahí te va. Dime. No dejes de orar, papá, ¿ok? Yo voy a arreglar las cosas. No dejes de orar, yo voy a arreglar las cosas, ¿ok? Haz nada más las cosas bien y tu papá va a estar bien. Bueno, ¿cuándo me van a volver a hablar? Mira, a ver, ¿en cuánto tiempo me juntas el dinero? ¿Y cuánto quieres? ¿Cuánto es lo que tengo que juntar? 2 millones es lo que debe tu papá desde hace 6 meses a la verga. Es lo que debe tu papá. A ver, ¿dónde? ¿A quién le debe o qué? Mija, pregúntale a tu papá, mija. Tu papá es el que tiene la deuda con el patrón, no con nosotros. Ok, está bien. Ok, está bueno. Bueno, ¿me hablan? ¿Cuándo me van a volver a hablar? Mañana te vamos a hablar. Todo está comprado aquí, le dice el secuestrador a la hija del empresario secuestrado. Estas grabaciones, recuerdo, las empezamos a escuchar a mediados de los años 90. Estamos a mediados de los 20 del siguiente siglo y seguimos en lo mismo. Todo está comprado aquí. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Y no se tiene más información. Hasta este momento no se sabe nada más allá del video que acabamos de dar a conocer. Lo que sí sabemos es que el señor José tiene 78 años, que tiene hipertensión y que tiene diabetes. Y a decir de la familia, lleva prácticamente un día sin que le sean suministradas sus medicinas desde que fue secuestrado. Y fue una vez más la activista y buscadora Delia Quiroa quien volvió a pedir a los líderes del Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación su intervención para dar con el empresario José Ventura. Fue Delia Quiroa, no el gobierno de Tamaulipas, tampoco el gobierno federal quien intervino, sino esta activista una vez más. Increíble. Y lo vimos a principios de semana, un empresario asesinado, lo vimos la semana pasada, creo, también en Tamaulipas, un empresario secuestrado en el estacionamiento de su casa, al que después de pagar un rescate lo dejaron libre. Ahí está Tamaulipas. La violencia, la extorsión. Y por cierto, hablando de la extorsión, Ciro, hoy se cumplen ya 8 días desde el cierre de las 191 tiendas OXXO y las 7 gasolineras OXXO allá en Nuevo Laredo, las que reportó Julio Almanza un día antes de ser asesinado. Ayer el presidente López Obrador dijo que era probable que hoy por la mañana todas estas tiendas fueran reabiertas. Desde ayer dijo que se pueden abrir desde ayer, pues pero no se dio ayer, hoy tampoco.
no pasó, tampoco pasó hoy. Las tiendas siguen con candados en las puertas y las cortinas abajo. FEMSA aseguró que será hasta que tengan las condiciones de seguridad cuando comiencen a abrir. Coparmex reportó ayer, por cierto, como nos dijo David Páramo, recordarás que la extorsión es uno de los principales delitos que experimentan los socios de Coparmex y que la cifra negra es de 97.4%, es decir, no denuncian. Hoy informaron sobre las denuncias que sí se han reportado entre socios de Coparmex y aseguran la extorsión es el segundo delito más denunciado con un 16%. Almanza denunció y Almanza hoy está muerto. Eso en el norte, en el noreste del país. Vamos a cruzar todo el país. En diagonal llegamos a Guerrero, extorsión. Esta mañana 4 personas, otra vez en motocicletas, entraron así a un autolavado en el barrio La Cuerería, en Acapulco. El ataque fue grabado por las cámaras de seguridad. Llegan al lugar y disparan con toda tranquilidad. Algunos ni siquiera se cubren ya el rostro. Le disparan a los trabajadores. 2 personas fueron heridas, entre ellas un niño de 14 años. Y a pesar de estas imágenes, no hay detenidos. Las imágenes de todos los días en este México. El INEGI dio a conocer las cifras todavía preliminares. En octubre dará las definitivas de los homicidios en México en 2023. La tendencia va a la baja, pero seguimos siendo el país de los 80 asesinatos diarios y vamos a dejarlo ahí. Cada día de 2023 murieron asesinadas en México 85 personas en promedio, con lo que sumaron 31.062 ejecuciones el año pasado, y así, ninguno de los años gobernados por el presidente Andrés Manuel López Obrador observó menos de los 30.000 homicidios. Hoy el INEGI publicó el informe preliminar de homicidios dolosos y que muestra la tendencia a la baja de la violencia para constituir una tasa de 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el mejor dato desde 2016, pero que cuadruplica la tasa mundial reconocida por la ONU. ¿Y qué tan bueno es el dato de 31.062 personas asesinadas en un año para un país de 129 millones de personas? También el año pasado en Alemania, España, Francia e Italia, los países más poblados de la Unión Europea, se perpetraron en conjunto 1.989 homicidios, 15 veces menos que en México. En Japón, que prácticamente tiene la misma población que México, se reportaron 912 crímenes. Por cada 34 ejecuciones realizadas en el país latinoamericano, se comete una en el asiático. Las cifras son cifras preliminares. En octubre, cuando ya no esté el presidente López Obrador al frente de la administración pública, cuando ya no sea presidente, el INEGI va a publicar los datos definitivos de los homicidios del año pasado, pero pues con más de 30.000 homicidios por año, la violencia se mantendrá como una de las principales causas de muerte. Se dirá, y con razón, que en el primer año del gobierno del presidente López Obrador hubo 36.000 homicidios y que en el penúltimo, que acabamos de ver, el 2023, fueron 31.000, pero quedará para el registro en que en cada uno de los 5 primeros años, y tristemente parece que así será también en fueron asesinados en cada uno de esos años más de 30.000 mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué no se le pudo dar la vuelta a esta tragedia? ¿Por qué? Y una semana después se celebró la audiencia inicial del Mayo Zambada en una corte federal en El Paso, Texas. Fue una audiencia muy breve, pero que todo indica es el inicio de un largo camino legal en el proceso que enfrenta el señor Zambada por narcotráfico, conspiración, lavado de dinero.
En 14 años, solo se conocía esta fotografía de Ismael El Mayo Zambada. Todo cambió en una semana. Desde su detención o entrega, se difundieron las primeras fotos del Mayo bajo custodia estadounidense. Y hoy se presentó por segunda ocasión ante una jueza en una corte federal en El Paso, Texas. Fue también la segunda oportunidad para los ilustradores de retratarlo. El Mayo entró a la sala empujado en silla de ruedas, vestido con sudadera y pants azules encima de su traje de preso y crocs naranjas. Estuvo sentado todo el tiempo en la silla debido a su estado de salud, remarcado por un brazalete clínico, evidencia del tratamiento médico que ha recibido desde que está detenido. A diferencia de la primera audiencia, la del viernes, esta vez el Mayo no se levantó. La audiencia fue un mero trámite. La jueza Caitlin Cardón le informó sobre un posible conflicto de interés con sus abogados, Frank Pérez y Ray Velarde. Los dos también representan a Vicente Zambada, el Vicentillo, hijo del Mayo y testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. La jueza le preguntó si estaba enterado. Sí, respondió el Mayo, y fue todo. La audiencia terminó luego de 7 minutos. El Mayo seguirá bajo custodia federal. Sus abogados se fueron sin decir nada, ni siquiera sobre la versión que uno de ellos difundió hace una semana, que el Mayo fue traicionado y secuestrado en México. A declarar eso, pero ¿cuál es la próxima fecha, abogado? Por favor. La jueza fijó la próxima audiencia para el 9 de febrero. Por cierto, la juez autorizó que el caso contra el Mayo Zambada sea designado como un caso complejo. Es un recurso que piden los fiscales para evitar los plazos legales de un juicio rápido. La juez reconoció que los cargos son inusuales y complejos y que la evidencia es voluminosa. No hubo oposición por parte de los abogados del Mayo Zambada. Se fue una semana de estas detenciones, ya, bueno, hoy es el 8º día y el presidente López Obrador hoy volvió a decir que México no tiene prisa, que no tiene certeza, que no sabe todavía, que espera información de Estados Unidos de cómo detuvieron al Mayo Zambada, al hijo del Chapo Guzmán. Dijo que paciencia, que la justicia tarda, pero que llegará y que hay que confiar en Estados Unidos. Maldito el soldado que levante sus armas contra el pueblo. Y eso fue lo que sucedió el día de ayer. Levantaron las armas contra el pueblo y resultó mi primo siendo asesinado en el acto. Otro muchacho asesinado en Venezuela, asesinado ¿por qué? Por protestar contra lo que considera un fraude electoral. ¿Imaginan algo así en Colombia? ¿Imaginan algo así en Brasil? ¿Imaginan algo así en México? En el México del 2006, por ejemplo. Mientras los gobiernos de México, Brasil y Colombia le piden al de Nicolás Maduro que verifique el resultado de las elecciones del domingo, que lo haga, que lo verifique presentando las actas de votación, Nicolás Maduro ha desatado, porque está en curso esta noche, la más feroz represión en Venezuela en lo que va del siglo. Y anuncia la que puede ser la más brutal de las represiones en la historia latinoamericana de este siglo. Y lo anuncia así, sin desdoro. Los guarimberos, estos criminales, tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Y los vamos a agarrar. Los vamos a agarrar toditos. No va a haber perdón. Con mi corazón de hombre de paz y cristiano digo, esta vez no va a haber perdón. Por eso he decidido crear estas 2 cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Los llama criminales, dice que no va a haber perdón, dice que van a ir a la cárcel, la represión está en curso. Miles de familiares buscan a sus hijos, esposos, hermanos. Ahí están las imágenes. Buscan a sus padres desaparecidos por protestar contra lo que llaman fraude electoral.
como si se tratara de la América Latina de los años 70 y 80. Los familiares ahí están buscando a sus desaparecidos en comisarías, en cuarteles. ¿Qué pudieron haber hecho esos desaparecidos entre el domingo y hoy? Además de protestar por el resultado de una elección. Hoy están desaparecidos. Hoy quizá en este momento estén siendo torturados con la venia del gobierno de Maduro y del ejército bolivariano. Ahí están las imágenes, son de hoy de Venezuela. Mientras tanto, los gobiernos de México, Brasil y Colombia difundieron un comunicado conjunto en el que llaman a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma rápida, expedita, que hagan públicos los datos desglosados por mesas de votación. Los gobiernos llaman a los actores políticos y sociales a que ejerzan, ojo con esto, a que ejerzan la máxima cautela y contención en sus manifestaciones. ¿Por qué 3 gobiernos de izquierda, México, Colombia y Brasil, llaman al pueblo a protestar con cautela? ¿Que no la calle es del pueblo en el ideario de los gobiernos de izquierda? En ese ambiente, en esa situación, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llamó hoy a una gran movilización para el sábado. Ganó Venezuela y ahora vamos a cobrar. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Vamos a hacer valer la verdad y porque el mundo va a ver la fuerza y la determinación de una sociedad decidida a vivir en libertad. María Corina Machado, al igual que las principales figuras de la oposición venezolana, pasaron en los hechos a la clandestinidad, están escondidos y desde ahí están llamando a la movilización del sábado. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, declaró ganador de la elección del domingo al candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Dada la abrumadora evidencia, escribió Blinken, está claro para Estados Unidos y lo que es más importante para el pueblo de Venezuela, que González Urrutia obtuvo el mayor número de votos. Así las cosas, una oposición que se cuida, pero que anuncia que regresará a las calles el sábado, y un gobierno que anuncia lo que ya comenzó, la peor represión en América Latina en el siglo XXI. Están reprimiendo un pueblo que lo que pide es certeza electoral. Eso es lo que piden. Por eso el gobierno de Nicolás Maduro los está reprimiendo. Y Maduro prometiendo 2 cárceles de máxima seguridad para encarcelar a sus opositores. Increíble. Ahora, Federico El Güero Hans fue dado de alta ayer, esto después del atentado del que fue víctima hace 2 semanas. Anoche vimos imágenes de él junto al coche en el que fue atacado. Por la mañana hablaste, Ciro, con él sobre lo que viene para él, para su vida, para su futuro. Esto dijo. Todos me preguntan por qué regresaste, por qué volviste. Porque Dios me dio vivo, me dejó vivo porque pues, es mi pueblo, aquí nací. No la juego al valiente, no la juego al vivo, pero pues, ¿a dónde agarro? Esta es mi casa. ¿Y te quedas trabajando en Caborca? Ahorita sí, por lo pronto, porque pues es muy difícil moverse, es mucho el riesgo. Estamos ahorita aquí en su casa, aquí en Caborca, porque tenemos que estarlo, porque es lo que hay. Hablando de la violencia contra periodistas, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieron hoy en la base militar de Andrews, en Maryland, al periodista Evan Gershkovich. Él forma parte del grupo de 26 personas, prisioneros todos de 7 países, que fueron intercambiados tras un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que llevó más de 1 año de negociaciones. Este periodista de Wall Street Journal había sido condenado a 16 años de prisión por espionaje en Rusia. En el grupo están también los periodistas Pablo González, ruso-español, y Alsu Kurmasheva, ruso-estadounidense. Este fue el mayor intercambio de prisioneros en la historia de Estados Unidos desde la Guerra Fría.
En otras cosas, desde la tarde de ayer, el tránsito en los alrededores del puerto de Manzanillo estuvo colapsado debido a las largas filas de tráilers que entran al puerto. Además de los vehículos de carga, había algunos automovilistas que también se quedaron varados en las cercanías al municipio de Manzanillo por el congestionamiento que estamos viendo en pantalla. Protección Civil del municipio repartió víveres durante el día a los choferes varados. Pero ahí están las imágenes y no pasa nada. Hasta este momento no hay una versión oficial de por qué se hicieron estas filas. En un comunicado, la administración del puerto dijo que los accesos al puerto están libres, descartó que se traten de fallas en el sistema informático de la aduana. La administración pidió a los patios externos al puerto que agilicen las entradas de los camiones cargados, pero ahí están las imágenes. También pidieron a las autoridades municipales agilizar el tránsito en las vialidades externas, pero ahí están las imágenes. La situación mejoró por la tarde. Esta noche así se ve la entrada al puerto. Se agilizaron las maniobras de acceso. Poco a poco se van desahogando los congestionamientos en las carreteras donde estaban prácticamente estacionados los tráilers. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, dijo que esta situación en el puerto es cada vez más recurrente por la falta de operatividad y logística de la aduana. Y dijo que interpondría una queja ante Derechos Humanos por impedir la movilidad de los habitantes de Manzanillo. Jueves de anuncio de, como lo ha hecho, de gabinete y de las posiciones más importantes de lo que será su gobierno. Hoy Claudia Sheinbaum presentó a Arturo Saldívar, al expresidente de la Corte, va a ser el coordinador general de política y gobierno. Leticia Ramírez será la coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social, y Carlos Augusto Morales será el secretario particular de la presidenta. Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre las funciones que tendrá Arturo Saldívar. Él nos va a ayudar mucho porque además le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, particularmente a la reforma del Poder Judicial, obviamente con la autonomía que eso significa, pero es importante el seguimiento porque desde el Ejecutivo hay una serie de áreas indispensables que hay que cumplir. Recuerden que son 18 reformas constitucionales y otras reformas que en su momento vamos a plantear y que es indispensable pues darle todo el seguimiento. Bueno, Sheinbaum también presentó los resultados de una encuesta sobre las conferencias durante su sexenio. A la pregunta, ¿cada cuánto le gustaría que la presidenta realice conferencias informativas? 33% votó porque sean diarias. La segunda pregunta, ¿a qué hora les gustaría que fueran estas conferencias? La mitad de los encuestados dijo que en la mañana, como ahora, de 7 a 9. Sin embargo, Claudia Sheinbaum aclaró que estos resultados no son vinculantes, que seguirán analizando sobre cómo será este nuevo esquema de información. Habrá mañaneras. Sin duda, ya veremos, quizá más corta, quizá, en fin, habrá mañaneras seguramente. 9, por lo menos sí, más cortas. No me puedo ir, Ciro, y no me puedo ir porque a las 6 de la madrugada llegaron las reliquias de San Judas Tadeo al templo de San Hipólito, la iglesia de la Ciudad de México donde más fieles tiene este santo. Desde las 4 de la mañana ya había fieles formados afuera del templo para ver sus reliquias. Van a estar ahí mañana y el sábado van a ser trasladadas a la parroquia de San Judas Tadeo en Cuemanco. Increíble la fe del mexicano. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Está bien, verdaderamente bien que los líderes de iniciativa privada estén preocupados, estén angustiados, estén molestos por el cobro de piso, por las extorsiones. Ya era hora, ¿no, David? Ya era hora, está muy bien. Pero lo que no está tan bien es que haya declaraciones que frivolizan, que distraen. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? La del presidente de Coparmex, de José Medina Mora. Tenemos poco ánimo para invertir en México. No es cierto. Los empresarios se dedican a invertir en México y buscan oportunidades, buscan la manera de hacer negocio. No es cierto que estén deprimidos, están preocupados, están molestos, le están exigiendo, como lo hablábamos ayer y como tendremos que reiterarlo hoy, le están exigiendo al gobierno que acabe con el cobro de piso, que es, pues decían,
Julio Almanza, que lo asesinaron, que es un deporte nacional. Es un deporte nacional que se practica con una gran impunidad, que es la nueva forma, no es traficar drogas. El peor cáncer, porque va carcomiendo todo, va avanzando. Es un impuesto que se cobra a los que menos tienen. O sea, decir, estamos deprimidos porque no nos gusta la reforma judicial, estamos reprimidos porque no nos gusta la mayoría en el Congreso, no es, porque creo yo que no hay que frivolizar una situación verdaderamente grave, verdaderamente trágica, peligrosa. Trágica. En fin. Remátala, David. Cuando escuche los programas de por la mañana, se enterará de que el tipo de cambio ya va a estar arriba de 19 pesos por dólar. Mañana en la mañana lo veremos. Hacemos una pausa y en plenos Juegos Olímpicos Estados Unidos anuncia un récord mundial y tiene que ver con nosotros. Volvemos con eso. Nos vamos, pero antes, en medio de toda esta historia del Mayo Zambada, hoy la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó haber asegurado el que ya consideran ellos el mayor decomiso de fentanilo en la historia. Lo hicieron en la garita de Lukeville, en Arizona, frontera con Sonora. A un ciudadano estadounidense le encontraron en su remolque 4 millones de píldoras de fentanilo. En fin. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.